¿Escuchas a tu voz de tu intuición o a tu ego? Te voy a dar unas claves para que aprendas a diferenciarlos. ¿Cuál es la definición del ego? ¿Qué es el ego realmente? El ego son esos conceptos limitantes que hemos aprendido desde que nacemos hasta el día de hoy. Es esa información que vamos recopilando en nuestro disco duro, con lo que podemos ir aprendiendo, empezamos a ver cuál es la definición de nosotros, del mundo, de las relaciones, etc. También a partir del ego empezamos a generar nuestras expectativas. Y el ego es importante, ¿por qué? Porque el ego nos ayuda a relacionarnos con los demás, a adaptarnos a este mundo, a seguir reglas, a seguir leyes, a poder relacionarnos con los valores de la sociedad. Por eso es importante. Y el ego nos ayuda a cuidarnos. El ego está fundamentado en la supervivencia, en la escasez y en el miedo. Lo que se encarga el ego es que nosotros podamos sobrevivir. Así que es esa voz que nosotros tenemos, esa voz constante, ruidosa que tenemos, y son todos esos pensamientos a veces catastróficos, limitantes, que nos ayudan a veces a tomar decisiones, que nos cuidan, pero que también nos mantienen en esa zona de confort. En cambio, la intuición viene de ese yo superior, de esa diferencia que no es el ego, que no es esa mente, que no es esa razón que está regida por el hemisferio izquierdo, sino la intuición viene regida por el hemisferio derecho. Es esa voz interior muchísimo más sutil que a veces se presenta con palabras o con reacciones en nuestro cuerpo. No está basada en el amor, en la abundancia y en nuestro sentido de vida. A veces nuestra voz del ego está tan fuerte que la voz de la intuición no la escuchamos, porque esa voz interior, esa conciencia, esa voz de la intuición es muy sutil y, como te vuelvo a decir, muchas veces no son palabras, sino es un mensaje que nosotros lo podemos interpretar como un mensaje conceptual o es una reacción que tenemos en nuestro cuerpo. Muchas veces se relaciona muchísimo con sensaciones en el corazón, en el estómago, y tenemos nosotros que interpretarlo. ¿Por qué a veces le hacemos tanto caso a nuestro ego? ¿Por qué? Porque nosotros queremos o tenemos ciertas expectativas, hemos tomado ciertas ideas de cómo debe de funcionar el mundo, de cómo debemos de funcionar nosotros, de lo que está bien y de lo que está mal. Y tomamos la decisión a pesar de que la intuición nos dice algo contrario, porque queremos encajar, porque pensamos que la felicidad o el ser exitosos o exitosas tiene que ver con esto que nos está diciendo estos conceptos que vienen del ego. Y la voz de la intuición a veces la tenemos tan apagada o a veces no nos gusta, no encaja con lo que realmente tenemos, la decisión que tenemos que tomar, o nos está diciendo que no es un camino y nosotros nos aferramos justificando que sí ese es el camino. Por eso es tan difícil a veces hacerle caso a nuestra intuición. La intuición es instantánea, se da en segundos, no tienes que andar haciendo grandes investigaciones. Por eso también cuando tú entras en contacto con una persona o en un ambiente nuevo, esa información que recibes en los primeros segundos es muy valiosa. ¿Por qué? Porque si tú dejas que pase el tiempo, lo que sucede es que el ego empieza a funcionar, empieza a justificar, empieza a recabar información muy racional y tapa ese primer impacto, esa información que nos está arrojando la intuición. Por eso es tan importante poder distinguir cuál es mi voz de la intuición y cuál es mi voz del ego, ya que la voz de la intuición te va a dar información fidedigna y más confiable a lo que tiene que ver tu sentido de vida, a esa relación con los demás. En cambio, la voz del ego muchas veces nos equivocamos, de alguna manera es una equivocación. ¿Por qué? Porque queremos adaptar nuestros conceptos, los estándares de éxito, de belleza, de inteligencia, con lo que nos está dictando la sociedad.
¿Cuáles son algunas de las claves o cómo puedes tú empezar a subirle el volumen a tu voz de la intuición? ¿Cómo puedes tú ayudarte a tomar mejores decisiones y a escuchar más a tu intuición? Bueno, la intuición se trabaja muchísimo cuando tú puedes estar en silencio, en soledad. Cuando tú practicas meditación y puedes empezar a diferenciar esa voz del ego, esos conceptos, ese miedo, esos panoramas catastróficos, y empiezas a darte cuenta que ese es tu ego. Cuando tú puedes darte cuenta que tu ego, tus pensamientos son una parte de ti que no eres tú. Muchas veces confundimos y pensamos que todo lo que sucede en nuestra cabeza, en nuestra mente, somos nosotros. Con esta práctica de meditación, lo que podemos hacer es distinguir y sabemos que nuestro pensamiento es un pensamiento y que lo podemos cambiar en el momento que nosotros querramos, que lo podemos sustituir por algo positivo y que es una herramienta solamente de nuestra vida, de nuestro ser, pero que no es todo nuestro ser. En cambio, la intuición es esa voz interior, está regido por ese yo superior, por lo que realmente ya es el espíritu, nuestra alma y nuestra conexión con las demás personas, con el mundo. Y si crees en Dios, pues en Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros le hacemos caso a nuestra intuición? Nuestras decisiones son muchísimo más acertadas. Quizá a corto plazo es una decisión difícil cuando le hacemos caso a la intuición. Es una decisión que no es cultural o socialmente aceptada. Sin embargo, a largo plazo nos empezamos a dar cuenta que fue la mejor decisión. Esto es como los hábitos positivos y los hábitos negativos. Cuando nosotros empezamos a caminar en los hábitos positivos, la sensación es de rechazo, de no querer continuar con ese hábito que nos está ayudando, ¿no? Sin embargo, a largo plazo se empiezan a manifestar las consecuencias positivas en tu vida. Igual es la voz de la intuición. Cuando nosotros empezamos a hacerle caso a esa voz de la intuición, al principio es un rechazo y da muchísimo miedo porque quizá esa decisión no es la más acertada culturalmente o socialmente hablando. Sin embargo, con el paso del tiempo nos damos cuenta que fue la mejor decisión y empezamos a caminar sobre también esa autoconfianza. Cuando tú te haces caso a ti y a tu intuición, empiezas a darte cuenta que tienes la razón, que lo que te dices tú y tomas esa decisión en consecuencia a eso que tú sentiste y es cierto y lo compruebas, te das cuenta que estás caminando en esa autoestima y en esa autoconfianza. Acuérdate que las dos son necesarias e importantes en la vida. El chiste es poder diferenciarlas y poder tomar las decisiones adecuadas con esa voz que va más allá de lo que está evidentemente en la razón. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de no hacerle caso a nuestra voz de la intuición? Bueno, pues que te vas a dar cuenta que quizá a corto, mediano o largo plazo no te hiciste caso y que te puedes estar culpabilizando por esa decisión equivocada que hiciste. Quizá tomaste el camino más sencillo con la voz del ego, pero te das cuenta que no fue la mejor de las decisiones y eso afecta directamente a tu autoestima y, como te vuelvo a repetir, pues a tu autoconfianza. Y bueno, pues espero que esta información te ayude. El día de hoy te recomiendo que te preguntes si te haces caso a ti o le estás haciendo caso a esa voz del ego. Cómo has venido tomando tus decisiones y qué es lo que quieres realmente para tu vida. Si quieres tener un cambio importante y quieres empezar a caminar, en tener más sentido de vida, en tener mayor conexión contigo y en elevar ese nivel de conciencia, estar más en paz y ser más feliz, te pido y más bien te recomiendo que empieces a trabajar en esa intuición, en hacerte caso y en hacer todos estos ejercicios que te estoy recomendando para tener más conexión contigo y con los demás.